El objetivo de esta lección es recordar, repasar el cómo se representa un número real sobre una recta. En primer lugar, hemos de recordar quién forma el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales lo forman otros dos conjuntos, el de los números racionales y el de los números irracionales. Ya hemos visto en clase la diferencia que hay entre un número racional y un número irracional. Segundo concepto es que a cada número real le podemos hacer corresponder un punto sobre la recta. Esto es en lo que nos vamos a centrar, en ver cómo un número real, sea racional o sea irracional, ver cómo asociarle ese punto sobre la recta. Nos vamos a servir de dos instrumentos fundamentalmente. Uno es el teorema de Tales y otro es el teorema de Pitágoras. El teorema de Tales lo utilizaremos para representar números racionales, mientras que el teorema de Pitágoras lo utilizaremos para representar algunos números irracionales. Tales nos servirá para dividir un segmento en partes iguales, mientras que el teorema de Pitágoras lo utilizaremos para construir rectángulos cuya diagonal mida pues el número que nos propongan, que normalmente será la raíz cuadrada de un número entero. Por tanto, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales son los dos instrumentos fundamentales. Bien, vamos allá con las ideas fundamentales. En primer lugar, la primera idea es la siguiente. Vamos a centrarnos un momentito en los números irracionales. Bien, si yo construyo un rectángulo de dimensiones 3 por 2, mediante el teorema de Pitágoras puedo calcular la diagonal. Sabemos que la diagonal será la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, esta diagonal mide raíz cuadrada de 4 más 9, 13. Es decir, en pocas palabras, que el número raíz de 13 lo podemos representar en la recta real sin más que construir un rectángulo de base 3 y altura 2, base 3 y altura 2, o al revés, base 2 y altura 3. La diagonal será la raíz cuadrada de 13. Bien, teniendo claro este concepto, vamos a representar un número más complejo, un número que nos requiera aplicar varias veces este concepto. Vamos allá con el número raíz, por ejemplo, raíz de 15. Queremos representar el número raíz de 15. Bien, en primer lugar, tenemos que pensar en 15 y expresarlo como la suma de dos cuadrados. Podemos utilizar cualquier pareja de números reales. Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, 3 al cuadrado más raíz de 6 al cuadrado. De esta forma, raíz de 15 sería igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más la raíz de 6 al cuadrado. Como en el ejemplo anterior, para construir raíz de 15, ¿qué tendría que hacer? Construir un rectángulo cuyos lados midiesen 3 unidades y raíz de 6 unidades.
Al construir ese rectángulo, la diagonal mediría raíz de 15. ¿Qué problema nos encontramos aquí? Que tenemos que entonces construir en primer lugar raíz de 6. Procedemos de la misma forma. Cogemos el 6, bien, y lo expreso de nuevo como suma de 2 cuadrados. 6 lo puedo expresar como 2 al cuadrado más raíz de 2, un viejo conocido, al cuadrado. De esta forma, raíz de 6 sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Geométricamente hablando, ¿qué he conseguido? Bien, pues construyendo un rectángulo cuyos lados midan 2 y raíz de 2, su diagonal medirá raíz de 6. Bien, hagámonos entonces una idea de lo que tengo que hacer para representar el número que nos planteamos al principio, raíz de 15. Bien, en primer lugar entonces tengo que construir, tenemos que construir el número raíz de 2, que ya sabemos cómo porque lo hemos hecho en clase varias veces. En un segundo lugar, utilizaré raíz de 2 para construir raíz de 6. ¿De acuerdo? Raíz de 2 lo utilizaré para construir un rectángulo 2 por raíz de 2. Una vez tenga el rectángulo 2 por raíz de 2, su diagonal medirá raíz de 6. Por último, en tercer lugar, ya conseguiré representar raíz de 15. ¿Cómo? Pues construiré un rectángulo de dimensiones 3 por raíz de 6 y su diagonal será raíz de 15. Vamos entonces a comenzar. Raíz de 2 sabemos que simplemente construyendo un cuadrado del lado 1, sabemos que su diagonal es raíz de 2. La diagonal de este cuadrado entonces es raíz de 2. La transportamos a la recta real con el compás, lo hacemos a mano alzada. Sabemos que este número es entonces raíz de 2. Bien. Tengo que utilizar raíz de 2 para construir este rectángulo. Bien. El rectángulo entonces, la base va a ser raíz de 2 y voy a construir hacia arriba 2. Entonces esto es 1, más o menos, esto será 2. Entonces el rectángulo que tengo que construir es este rectángulo. Bien. La diagonal de este rectángulo, dijimos antes que será el número raíz de 6. La altura hemos dicho que es 2 y entonces la diagonal roja es raíz de 6. Bien, raíz de 6 pues nos dará un número aproximadamente, lo traslado con el compás a este punto. Ese número es raíz de 6. Ya estamos acabando. ¿Qué hago ahora con raíz de 6? Para construir el número que queremos, que es raíz de 15, tengo que construir un rectángulo de dimensiones raíz de 6 por 3. Raíz de 6 ya lo tengo. Necesito 3. Entonces, vamos a subir una unidad más y construimos el rectángulo con las dimensiones que hemos dicho. 3 raíz de 6. Bien, la diagonal de este nuevo rectángulo, que me ha salido un poco torcida, será raíz de 15. Bien, no tengo más ahora que trasladarla con el compás a la recta. Más o menos, este número sería el que buscábamos al principio, raíz de 15. Bien, en esta lección entonces, lo único que hemos hecho es utilizar el teorema de Pitágoras
para representar números irracionales, que son un tipo de números reales. Más concretamente, hemos representado números que son de la forma raíz cuadrada de n, siendo n, pues en este caso 15, un número entero.